Es el mayor misterio de la aviación de todos los tiempos. Malaysia 370 contacta a Ho Chi Minh en 120.9. Buenas noches. ¿Cómo puede un Boeing 777, con 239 personas a bordo, simplemente desvanecerse sin dejar rastro? La respuesta se encuentra en algún lugar en el fondo del Océano Índico. Imagínese si pudiéramos vaciar los océanos, dejando que el agua se drene para revelar los secretos del fondo marino. Ahora podemos. Utilizando la última tecnología de escaneo submarino, penetrando en los océanos profundos y convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, con acceso único a la investigación oficial, los misterios clave del Malaysia Airlines 370. ¿Qué lecciones se encuentran entre los restos de desastres aéreos anteriores? ¿Puede la tecnología de la Guerra Fría extraer pistas vitales del océano profundo? Y si encontramos el avión, ¿qué secretos podemos hallar entre los restos retorcidos? ...370-32 derecha, listo para despegar. Buenas noches. 32 listo para despegar, Malaysia en 370, gracias. 8 de marzo de 2014. El vuelo 370 de Malaysia Airlines sale de Kuala Lumpur, en un vuelo de 6 horas hacia Beijing. Malaysia en 370 contacta a Ho Chi Minh en 120.9, buenas noches. Buenas noches, Malaysia 370. A medida que el Boeing 777 entra en espacio aéreo vietnamita, de pronto se apaga el radar de control de tráfico aéreo. Un avión comercial moderno, con 239 personas, acaba de desaparecer. No hay llamada de emergencia. Y no hay restos del último contacto de radar. El MH370 perdió contacto con el control de tráfico aéreo de Subang esta mañana. Las autoridades de aviación luchan por entender. Creemos que los familiares deben prepararse para lo peor. Las familias de los desaparecidos exigen respuestas. El gobierno de Malasia inicia una investigación. Será la más grande y más costosa en la historia de la aviación. Hasta este punto. Con múltiples callejones sin salida, pistas falsas, un diluvio de especulaciones y solo algunas pistas reales. Una de las primeras proviene del ejército de Malasia. Un poderoso radar de defensa detectó al avión, regresando hacia Malasia y yéndose al noroeste al estrecho de Malaca, para luego desaparecer de la pantalla aquí, justo al norte de Sumatra. Es un descubrimiento impactante. Después de desaparecer del radar civil, no se estrelló. Continuó volando. Inicialmente, cuando el avión dio vueltas sin hablar, con el control del tráfico aéreo, en mi opinión todo estaba perdido. Podría ser un evento terrorista, podría ser un acto deliberado de un miembro de la tripulación, podría ser una falla general del sistema eléctrico. La siguiente pista proviene del espacio. Aún invisible al radar, el MH370 continuó intercambiando lo que se llama señales de latido con puntos detectados sobre el Océano Índico. Los latidos se emiten cada hora.
Los cambios de frecuencia en las señales ayudan a los expertos a calcular su dirección de viaje y revelan algo extraordinario. Después de su trayectoria inicial al noroeste, el MH370 viró al sur y voló durante 6 horas más. Con el tiempo de viaje de cada señal, los investigadores calculan la distancia entre el avión y el satélite. Estas líneas se llaman arcos. Usando la carga de combustible y la velocidad de crucero, pueden recrear un posible rango de rutas de vuelo a medida que el avión cruza cada arco. El arco final, el séptimo, está muy dentro del Océano Índico. No hay más señales de latido más allá de este punto. Los datos fueron extraordinarios en el sentido de intentar establecer la posición de un avión con base en información que nunca fue diseñada para ese propósito. Es el mayor avance hasta ahora. E instantáneamente dirige la búsqueda 5.000 kilómetros al sur del último contacto con el radar militar, ubicándolo en la jurisdicción del gobierno australiano. Y el investigador de accidentes, Peter Foley. Esto es algo extraordinario que capturó en su momento Inmarsat, cuando el avión estaba en el aire. Algo que muy poca gente conocía y que es absolutamente clave para la búsqueda y el cálculo de dónde buscar al avión. Comienzan a buscar aquí, en una franja oceánica que se extiende 1.200 kilómetros sobre el séptimo arco. Estiman que el avión podría estar a 200 kilómetros a cada lado. El rango máximo de planeo de un 777. El séptimo arco está a más de 2.500 kilómetros de la costa más cercana. Les tomará 2 días a los buques de búsqueda australianos llegar ahí. Han pasado 2 poderosas tormentas desde que el MH370 desapareció, haciendo que el trabajo de detectar restos sea aún más difícil. 22 aviones y 19 buques de superficie buscan restos, y posiblemente también sobrevivientes. Cuando un avión impacta el océano con fuerza, esperas quizá ver manchas de aceite, esperas ver todo tipo de objetos flotando, tal vez que saldrían de la aeronave como escombros. La búsqueda sobre la superficie es normalmente el primer paso para encontrar un avión perdido, pero no es una garantía. Antes del MH370, la búsqueda más grande y más costosa en la historia de la aviación tuvo lugar aquí, a 13.000 kilómetros de distancia en el Océano Atlántico. Buscando los restos del vuelo 447 de Air France. Entiendo, al oeste. ¿Qué lecciones se encuentran entre estos restos retorcidos para quienes buscan el MH370? El vuelo 440 está enfrentando algunos inconvenientes. El 1 de junio de 2009, el Air France 447 sale de Río de Janeiro, Brasil, llevando a 216 pasajeros y 12 tripulantes a París. Los informes meteorológicos indican fuertes tormentas eléctricas a lo largo de la trayectoria de vuelo. Tras 3 horas y 45 minutos en vuelo, mientras el avión se acerca al Ecuador, sus computadoras a bordo envían un estallido de señales de emergencia. Luego, cae en silencio. Olivier Ferrand estuvo a cargo del equipo de búsqueda francés. Las señales de emergencia son su primera pista. Algunos mensajes de mantenimiento y un mensaje de posición importante fueron muy útiles para nuestra búsqueda. Es un tramo de océano profundo y remoto, pero el equipo de búsqueda tiene todas las ventajas. Una ruta de vuelo conocida, una posición final precisa, y luego restos de escombros encontrados antes de 5 días. Y, sin embargo, a pesar del optimismo inicial, se necesitan 2 años, 4 expediciones y $40 millones para encontrar el avión. Sí, recuerdo ese momento en que encontramos los restos. Fui muy cuidadoso porque antes recibimos alertas falsas
que luego resultaron ser geológicas o no lo que estábamos buscando. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Usando los datos recopilados meticulosamente por el equipo de búsqueda, combinados con la última tecnología de visualización, es posible drenar el océano Atlántico para revelar el mundo hostil que enfrenta cada esfuerzo de búsqueda en aguas profundas. La inmensa presión de agua, frío que hiela, oscuridad total y peligros ocultos en todas partes. Finalmente, a 3.900 metros, los restos destrozados del Air France 447. Motores, conjuntos de ruedas y otras pesadas piezas se encuentran juntas. Estos restos retorcidos son un testimonio de la fuerza del impacto. Los objetos más pequeños y ligeros se extienden a lo largo de 600 metros del fondo marino, lo que equivale a 10 calles de la ciudad de Nueva York. Y un descubrimiento crítico. Los restos del fondo no están en absoluto cerca de los restos en la superficie. Están a casi 40 kilómetros de distancia. Los investigadores han perdido años buscando directamente en la superficie debajo de los restos, sin darse cuenta de que las corrientes oceánicas lo han llevado lejos del sitio de impacto. La larga y frustrante búsqueda del avión francés conlleva una advertencia, incluso con escombros y una posición final precisa. Cuando un avión se adentra en aguas profundas, es muy difícil de encontrar. Un pensamiento aleccionador para el equipo que busca al MH370. La búsqueda del Air France fue muy difícil en un área de 17.000 kilómetros cuadrados, pero no es nada comparado con la superficie que tienen los equipos de búsqueda para el MH370. Es mucho más difícil. En el sur del Océano Índico, los investigadores buscan restos en la superficie durante más de 2 semanas. Incluso con la ayuda de satélites, no encuentran nada. Uno de los mayores misterios iniciales y que ha llegado a trascender todo este periodo de tiempo en el que buscamos al avión es dónde están los restos. Sin restos, necesitan hallar otra manera de estrechar la búsqueda. Nada en estas coordenadas, podemos buscar aquí. Así que se centran en las cajas negras o registradores de vuelo del MH370. Cada uno tiene una baliza de señalización submarina u objeto señalizador. Bajo el agua, emiten un ping electrónico con un alcance de casi 2 kilómetros. Encuentra estas balizas y encuentras el avión. Pero el tiempo se está agotando. La duración de la batería de los objetos señalizadores es de 30 días, y aunque llegaran a durar más, se apagan. En el momento en que la tecnología especializada para localización de pulsos llega a la zona de búsqueda, quedan solo 3 días de duración de la batería. Mira a 319. Virando a 319. Los investigadores tienen solo unos pocos días para ubicar las cajas negras del MH370 antes de que las baterías de los localizadores se agoten. Lidiando con una vasta zona de búsqueda, deciden enfocarse en las rutas aéreas de uso común. Se pensó que si la aeronave había estado en apuros e intentaba completar un vuelo, por ejemplo a Perth, había rutas aéreas bien conocidas. El buque de la Armada Australiana, Ocean Shield, se dirige al punto en donde la ruta aérea a Perth se cruza con el séptimo arco. El equipo que buscaba al Air France 447 también usó localizadores en un intento por encontrar el sitio del accidente. Comienzan a escuchar señales a los pocos días de la desaparición del avión. En la mayoría de los casos, los localizadores funcionan y eso asumíamos antes del Air France 447. Los barcos recorren el área de búsqueda durante 40 días.
pero no hay nada. El equipo de búsqueda se pregunta, ¿se perdieron las balizas de señalización o las destruyeron? Retomando la importancia del fondo marino drenado de los restos del Air France 447, se revela la magnitud del problema. El fondo del mar está aquí a 3.900 metros por debajo de la superficie, en lo profundo de la dorsal mesoatlántica. Y aquí entre los restos, anidados en los restos de la cola del avión, las cajas negras, una con su baliza de señalización aún adherida. Un barco de búsqueda pasó directamente por aquí, pero no detectó nada. Los restos de metal pueden haber bloqueado las señales, o podrían haber sido dañados por la tremenda fuerza del impacto. Yo creo que lamentablemente estaban dañados en esa etapa. Los investigadores que buscan las cajas negras del MH370 pueden solo rezar por tener mejor suerte. Monitorean el océano durante 15 días, utilizando 3 barcos equipados con tecnología de escucha sensible y aviones militares lanzando boyas de sonar. Detectan algunas señales, pero concluyen que es solo interferencia casual. Es otra decepción. Pero, en este punto, encuentran una pista dramática. Un equipo de la Universidad de Curtin en el oeste de Australia dirige una red de micrófonos submarinos sensibles llamados hidrófonos, posicionados en toda la costa australiana. Están diseñados para monitorear terremotos, el hielo antártico y la vida silvestre. Y notablemente, uno de ellos captó un ruido inusual. 1 hora y 14 minutos después de la última comunicación del MH370 con el satélite Inmarsat. Cuando revisamos los datos de ese hidrófono, encontramos una señal que parecía tener características interesantes. ¿Es este el sonido de los últimos momentos del MH370? El equipo de Alec Duncan busca otras grabaciones de audio para que puedan calcular una solución geográfica. Un hidrófono te dice cierta información sobre la fuente de la señal para saber si es una ballena, si es un camarón, si es solo el ruido de los anclajes, pero no se conoce la dirección. Afortunadamente, otras agencias están escuchando también. Buscando el sonido de ensayos nucleares ilegales, con tecnología que puede encontrar la fuente con precisión. A las afueras de la costa de Cabo Luin, al oeste de Australia, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ejecuta una sesión de escucha. Fue específicamente diseñado para detectar y localizar pruebas nucleares ilegales. La estación tiene 3 hidrófonos separados entre sí por 2 kilómetros. Pueden determinar la dirección de un sonido con una precisión de medio grado y calcular la distancia desde la fuente a miles de kilómetros. Y sorprendentemente, esta red detectó el mismo ruido escuchado por el equipo de la Universidad de Curtin. El análisis de los datos de Cabo Luin nos indicó que esa señal procedía del noroeste y nos proporcionó una orientación bastante precisa de dónde debería estar la fuente emisora. Es una pista tentadora, y el sonido proviene de la dirección del séptimo arco. Pero cuando los científicos analizan los números, la fuente está muy lejos al noroeste. Tan lejos del área de búsqueda actual
que se considera que no vale la pena investigar más. Nuestra conclusión fue que la señal era probablemente de origen geológico, como un pequeño terremoto submarino. Pero no podemos descartar la posibilidad de que tuviera que ver con el avión. Ante una nueva decepción, el equipo de búsqueda adopta un enfoque diferente. Buscar en el lecho marino mismo, usando trineos remolcados que lleven escáneres de barrido. Será la búsqueda submarina más grande de la historia. Pero antes de que puedan comenzar, hay un nuevo problema. Esta parte del Océano Índico nunca se ha estudiado en detalle. Los trineos estarán cerca del fondo del mar. Y nadie sabe exactamente qué hay ahí abajo. Sabíamos que estaríamos operando vehículos muy cerca del lecho marino, así que necesitábamos conocer qué había allá abajo y evitar colisiones en el terreno. El equipo del MH370 necesita una forma simple de crear un perfil del lecho marino de la vasta área de búsqueda. La ayuda viene de un lugar inesperado. El equipo que busca al MH370 a través de los 1.2 millones de kilómetros cuadrados del Océano Índico enfrenta un gran problema. Más del 99% del área de esta sección del fondo marino no ha sido cubierta por buques con equipos modernos, navegación satelital o sonares múltiples. El geofísico Walter Smith cree que podría completar los espacios en blanco usando satélites. Los satélites en realidad no pueden ver el fondo, no están viendo el fondo oceánico. Lo que hacen es usar el radar para medir las variaciones de la superficie del mar. Es posible, gracias a la gravedad. Las montañas en el fondo del mar crean su propia atracción gravitacional. El agua circundante es atraída por la gran masa, creando cambios medibles en la superficie. Los más pequeños que puedo detectar tienen 1 kilómetro o menos de altura y mueven la superficie del mar unos 5 centímetros, y el satélite no tiene problemas con eso. No tiene la resolución para detectar los restos de un avión, pero es suficiente para ayudar a crear un mapa básico del fondo marino e identificar los peligros en la zona de búsqueda del MH370. ¿Qué revela la información? Usando la información exacta recopilada por el equipo de Walter Smith, es posible drenar el Océano Índico y revelar cómo es que se ve el fondo marino. A medida que el agua es drenada, expone un mundo que ningún ser humano ha visto antes. Impresionantes acantilados, 2 veces más altos que el edificio del Empire State. Las fallas geológicas caen más de 6.000 metros, más profundo que cualquier cañón en tierra firme. Un valle lleno de volcanes que se extiende por cientos de kilómetros. Operar los vehículos submarinos de sondeo sobre este terreno requerirá de mucha habilidad y suerte. Armado con su nuevo mapa del lecho marino, el equipo de búsqueda despliega lo último en tecnología submarina. Viajando bajo el agua, estos trineos remolcados comienzan a escanear el fondo del mar y serán guiados por una nueva pista que lo cambiará todo. Proviene de un análisis más detallado de la señal final de Inmarsat del MH370. Los ingenieros hacen los cálculos y descubren algo impactante. En sus momentos finales, el avión desciende rápidamente, casi con certeza, porque después de 7 horas y media en el aire, se ha quedado sin combustible. Los ingenieros de un Boeing simulan lo que sucede cuando a un 777 se le agota el combustible, haciendo posible por primera vez recrear cómo habrían sido los minutos finales del misterioso vuelo del MH370.
El motor derecho se apaga primero. El piloto automático compensa este desequilibrio con un giro brusco a la izquierda. Minutos después, el segundo motor se apaga. Ahora sin electricidad, el piloto automático también se apaga, dejando al MH370 en una larga espiral descendente. En todas las simulaciones de Boeing, el sitio del accidente se ubicaba a 50 kilómetros del séptimo arco. Estas nuevas aproximaciones reducen inmediatamente el tamaño del área de búsqueda, de 1.2 millones de kilómetros cuadrados a solo 60.000. Pero todavía es 3 veces y media más grande que el área de búsqueda del Air France 447. Es un área de búsqueda enorme, con magnitudes más grandes que cualquier otra búsqueda en la que haya trabajado. El experto en salvamento en aguas profundas, Andy Sherrill, analiza todos los datos que se están recopilando bajo el agua. Cuando escuché por primera vez sobre la desaparición del MH370, mi esposa estaba en trabajo de parto con nuestro primer hijo. Llegó la noticia de la desaparición del vuelo, mi esposa me miró y me dijo, ese es un trabajo en el que no te vas a involucrar. Andy ha estado involucrado desde entonces, usando su conocimiento de 6 investigaciones previas, incluyendo la búsqueda del Lockheed Electra de Amelia Earhart. Tan pronto comienza el escaneo submarino, se identifican formas que podrían ser hechas por el hombre. Cuando revisas el sonar del barrido lateral, aparecen los gráficos de cascada y ves la diferente intensidad de la arena blanda y de la roca. Guiado por las imágenes, el equipo investiga 80 ubicaciones a detalle. Pero no encuentra rastro del MH370. Luego, en mayo de 2015, el sonar detecta algo nuevo y emocionante. Era un típico campo de restos que, en definitiva, justificaba más investigación. El campo de restos cubre un área similar en tamaño a la del impacto del Air France 447. ¿Podrían estos ser finalmente los restos del MH370? El sonar nos da un muy buen modelo del fondo marino y lo que hay ahí, pero no es perfecto. No es lo bastante bueno para decir con certeza que ciertos rasgos sean restos de una aeronave. Tenemos que investigar con medios visuales. Se despliega un vehículo submarino autónomo, armado con lo último en sensores, para examinarlos de cerca. Usando los datos reales que registró ese día, ahora es posible drenar toda el agua en torno al sitio, revelando el descubrimiento más esperanzador hasta ahora en la búsqueda del MH370. En un extremo, un montón de cadenas. Luego, una caja de metal de 7 metros de largo. Maquinaria oxidada. Y finalmente, 3 anclajes de metal. Han encontrado un naufragio. Su casco de madera se pudrió hace mucho tiempo. El sitio está cubierto de carbón. Quizá fue su cargamento en su viaje final. No han encontrado al MH370, pero en estas profundidades oscuras e inexploradas se revelan tragedias de diferentes épocas. Los investigadores descubren otros 3 naufragios. Incluyendo este velero de casco de hierro, que yace vertical en el fondo del mar.
y un barco pesquero moderno, a un lado sus redes echadas en el fondo oceánico, demostrando que su tecnología puede localizar y recuperar objetos tan pequeños como un trozo de carbón. Después de 15 meses de escaneo detallado, abarcando 60.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, aún no hay señales del avión perdido. Estamos confiados en que hubiésemos detectado el avión en esa área de búsqueda. Entonces, estos factores nos dieron confianza de que el campo de restos del avión no estaba en esa área. La investigación continúa, aún guiada por solo 2 piezas clave de evidencia: los cálculos de Inmarsat y los datos de desempeño de vuelo del Boeing. Repentinamente, una tercera línea de investigación brinda la esperanza de un gran avance. En una isla remota al otro lado del Océano Índico, a 5.000 kilómetros del área de búsqueda, una pieza de metal es vista en la playa y parece ser de un avión. En julio de 2015, un trabajador del Consejo en la isla de la Reunión, territorio francés en el Océano Índico, tropezó con un extraño objeto en la playa. Se le llama flaperón. Hay uno en cada ala de un Boeing 777. Parte del mecanismo que lo hace subir o bajar. Boeing confirma rápidamente que su número de serie coincide con el del avión desaparecido. Es la primera pieza de evidencia física de que el MH370 terminó su vuelo en el océano. Espero que esta confirmación al menos brinde certeza a las familias y seres queridos. El sufrimiento de las familias atrae la atención del cazador de naufragios Blaine Gibson, lo que lo lleva a una notable búsqueda personal. Me dio mucha emoción, me conmoví y me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para resolver esto. Y lo que aprendí, el meollo del asunto era que no existía una búsqueda oficial de escombros arrastrados hacia la orilla. Blaine consulta a expertos en arrastres oceánicos, quienes lo dirigen a Mozambique, donde hace un descubrimiento de inmediato. Era una pieza de escombro gris y triangular que decía no pisar. Era claramente de un avión. Sentí una enorme y gran responsabilidad, porque me di cuenta de que acababa de encontrar la segunda pieza de escombro en el mayor misterio de la aviación en la historia. Boeing confirma que la pieza no pisar es del MH370. Blaine la encontró a 7.000 kilómetros lejos de la zona principal de búsqueda. Después, por su cuenta, continuó buscando. Acabamos de encontrar en Reiki Beach este fragmento de metal. No lo hemos recogido todavía. Se recuperan casi 30 partes o fragmentos que se cree provienen del MH370, todos en el lado occidental del Océano Índico. Blaine Gibson encuentra 15 fragmentos. Una pieza destaca del resto. Lo más significativo para mí y también para la investigación fue el caso. Alrededor de la pantalla de televisión en la parte posterior de los asientos frente al pasajero. Este fue el hallazgo que me hizo llorar. Esto es quizá lo último que alguien vio. Esto es algo que cualquier persona que viaja en un avión reconocería. Restos como este, del interior de la cabina de pasajeros, confirman que el MH370 golpeó el agua con fuerza. Algunos de los fragmentos indican que hubo una
a gran cantidad de energía cuando el avión ingresó al agua. Otro fragmento ayudó a resolver una pregunta clave. Los investigadores ya creían que el avión se quedó sin combustible, pero mientras caía hacia el océano, ¿alguien intentaba salvarlo con una maniobra controlada? Esta sección del alerón principal se encontró en la isla de Pemba, Tanzania, en 2016, y cuando las imágenes llegaron a nosotros nos dimos cuenta de que era muy significativo. El alerón se extiende sobre un riel de soporte interno. Los investigadores descubren que el riel dejó marcas de impacto dentro del alerón. Eso puede pasar solo si estuvieran retraídas. Fuerte evidencia de que el avión estaba en su navegación normal de crucero, mientras caía hacia el mar. Ha sido un tema de mucha polémica. La evidencia física y nuestro análisis mostraron que no fue un movimiento controlado, que no hubo un control al abrir los alerones al momento de desprenderse de la aeronave. El alerón confirma la teoría de que el avión se quedó sin combustible y sugiere que nadie en ese momento intentaba acuatizar o salvarlo. Pero los restos no solo confirman cómo se estrelló el MH370. Abre una nueva y emocionante línea de investigación que podría reducir el área de búsqueda. Creo que es muy importante encontrar el avión porque mientras los aviones se estrellan con frecuencia, no desaparecen y creo que esto aterroriza a las personas. El oceanógrafo David Griffin cree que el primer fragmento recuperado, el alerón en la isla de la Reunión, puede ser la clave. Creo que este sería un buen lugar. El viento es probablemente un poco más fuerte, supongo. Este es el alerón de un Boeing 777 distinto, no del MH370. Usemos esta ancla para hundirlo de nuevo. Bien. David Griffin trata de recrear el viaje del flaperón a través del océano, con la esperanza de que este señale el sitio del accidente. Compara el movimiento del flaperón al de estas boyas. Conocidas como derivadores oceánicos, se utilizan a diario en todo el mundo para monitorear las corrientes oceánicas. Rápidamente determinamos que las réplicas de flaperones se movían a unos 10 centímetros por segundo, más rápido a sotavento que la derivación oceanográfica. Tal vez no parezca mucho, pero cuando se compara con datos conocidos sobre las corrientes en el séptimo arco, el día del choque, ayuda a estimar los viajes del flaperón durante los 500 días que estuvo a flote. Es un descubrimiento extraordinario. Para reducir el área de búsqueda incluso más, David Griffin investiga otra extraña característica de los fragmentos. Además de saber dónde se encontraron cosas en África, la otra cuestión es dónde las cosas no se han encontrado, y es Australia. ¿Por qué no se ha visto algún fragmento en Australia? Algunas de las corrientes oceánicas en el área de búsqueda fluyen hacia el este del país. Un avión que se estrella aquí debería dejar evidencia en playas australianas. Entonces, esto inmediatamente nos dice que todas esas partes potenciales del séptimo arco, donde el flujo es fuerte hacia Australia, están en esencia descartadas. Cuando David Griffin vio los datos históricos de la deriva desde el día en que desapareció el MH370, él encuentra 3 lugares en el séptimo arco donde la corriente habría empujado los restos lejos de Australia hacia África. Aquí alrededor de los 35 tienes esta área donde todo se mueve hacia el oeste. Nuevamente a los 31, todo se mueve hacia el oeste. Si el avión se estrelló en una de estas áreas, explicaría por qué no se encontraron fragmentos en Australia. E increíblemente, solo uno de estos lugares coincide con su cálculo del viaje del flaperón. Eso nos llevó a proponer que 35 Sur era el área más probable para el accidente.
35 Sur es un área que no fue revisada durante la búsqueda inicial de restos en la superficie. Para los investigadores es una nueva y emocionante pista, pero llega demasiado tarde. Con gran tristeza y ciertamente con una gran frustración y desilusión reconozco que la búsqueda del área submarina ha sido suspendida. El 17 de enero de 2017, después de casi 3 frustrantes años, la búsqueda del MH370 se suspende. Obviamente tenía sentimientos fuertes y estaba decepcionado de no hallar el avión, pero no por las habilidades técnicas o por el esfuerzo, o por sentirse bien con el trabajo que hicimos en ese momento. Fue un récord en cuanto al tiempo que tomó y al área que fue cubierta. Nunca ha habido una búsqueda tan grande en orden de magnitud. Pero el experimento del flaperón de David Griffin persuadirá a las autoridades a buscar 35 grados hacia el sur. Toma casi un año resolver esa pregunta y nuevas evidencias desde el cielo. El oceanógrafo David Griffin tiene una nueva teoría. Piensa que el MH370 está en un área llamada 35 Sur. Y en 2017 encuentra más evidencia que apunta al mismo lugar. Recuerdo el día en que vi por primera vez esas imágenes en alta resolución y pensé, Dios mío, esto realmente ayuda. 15 días después de la desaparición del MH370, un satélite militar francés capturó imágenes de posibles restos artificiales en las proximidades del Sur 35. En ese momento, la ubicación no se consideraba un área de alta prioridad. Pero, 4 años después, es una historia diferente. Pensé que en realidad era emocionante y podría convencerlos de reiniciar la búsqueda. Un nuevo año trae nuevas esperanzas. En enero de 2018, la empresa de salvamento Ocean Infinity se embarca en una nueva misión financiada con fondos privados. El séptimo arco sigue siendo el foco, pero amplían el ancho de la zona de búsqueda anterior y avanzan hacia la nueva área identificada por David Griffin. Una vez más, Andy Sherrill está a bordo. Y esta vez tiene 8 vehículos subacuáticos autónomos. Un vehículo remolcado en el fondo haría un barrido de unos 30 días en el sitio, y durante esos 30 días ahí cubrirían unos 3.500 kilómetros cuadrados. Al usar 8 equipos de rastreo simultáneamente, podemos cubrir eso en 3 o 4 días. Es una apuesta de alto riesgo. Si no encuentran nada, no les pagarán. El Ocean Infinity busca en la nueva área de prioridad en 35 Sur. En 5 meses, cubren un área casi igual en tamaño al de la búsqueda original. Pero frustrantemente, no encuentran rastros del MH370. Los 2 esfuerzos de búsqueda han cubierto casi 240.000 kilómetros cuadrados del fondo marino. 14 veces el tamaño de la zona de búsqueda del Air France 447. En mayo de 2018, el gobierno de Malasia anuncia que no admitirá nuevas búsquedas. No podemos seguir buscando el MH370 para siempre. Están los restos del MH370 esperando ser descubiertos en algún sitio del 1.000.000 de kilómetros cuadrados de la zona de búsqueda del séptimo arco, aún sin explorar.
Hay pistas sobre el misterio a unos metros fuera del círculo de luz conocidos por los equipos de búsqueda. Solo el tiempo, el dinero y el continuo deseo de respuestas nos separan del momento del descubrimiento. Pero el conocimiento obtenido con dificultad en 2 esfuerzos de búsqueda y 4 años será invaluable para cualquier búsqueda futura. Usando los datos extraordinarios reunidos por cientos de investigadores, podemos drenar el área alrededor del séptimo arco para revelar cómo se vería el MH370 cuando se encuentre. Los restos se extenderán a lo largo de miles de metros. Los motores estarán en una sola pieza, el fuselaje en miles. Las cajas negras cercanas revelarán si alguien estaba en la cabina al momento final. Los cilindros de oxígeno de emergencia podrían mostrar si el avión se despresurizó en vuelo, ya sea intencionalmente o como resultado de un accidente. Y los dispositivos electrónicos personales podrían revelar las experiencias y el destino individual de los pasajeros y la tripulación. Será un momento emotivo, uno que Andy Sherrill ha experimentado anteriormente. Es un momento surrealista y sombrío porque te das cuenta de pronto de que has encontrado esta tumba, este lugar donde muchas personas perecieron. Es triste, pero también es un alivio porque sabes que a partir de ese momento llegarán algunas respuestas. Creo que tienes que permanecer optimista y si no buscas no encuentras, así que espero que al final lo encuentren.